Hola a todos, soy Jopek y sean bienvenidos a una nueva edición de las video reseñas. En esta oportunidad vamos a hablar de la editorial DC Comics. Así es, pero más allá de hablar de la historia de dicha editorial, vamos a hablar de los reinicios que ha tenido DC Comics en su universo superheroico. Para quienes seguimos a dicha editorial a lo largo de los años, sabemos que cada cierto tiempo hace un borrón y cuenta nueva de sus historias, ya sea para actualizar el multiverso, actualizar a sus personajes a la época en cual se están publicando sus cómics o simplemente para atraer a nuevos lectores. Esta aplicación la hemos dividido en dos partes, así que no perdamos más tiempo y revisemos los reinicios de DC Comics en esta nueva edición de las video reseñas. Para poder entender todo esto de los reinicios de la editorial, debemos partir con su historia. DC Comics es el resultado de una fusión de tres compañías de historietas, National Allied Publication Detective Comics y All American Publication. Las dos primeras se convirtieron en una al final de la década del 30 y la tercera se unió en 1945. Cómics como Detective Comics se seguían publicando con ese título, al igual que otros como Showcase Comics y Action Comics. El logo de DC servía como símbolo institucional, pero no unía a todos los héroes en un mismo universo, concepto como se entiende hoy en día. Action Comics, publicado bajo el alero de National Comics, marcó un precedente importantísimo en la historia de las revistas a nivel mundial. Allí nació el concepto de superhéroe que se conoce hasta el día de hoy. Su publicación dio el puntapié inicial para lo que se llamó la Edad de Oro de los cómics. Como todos saben, en Action Comics apareció por primera vez Superman, el personaje clave para la creación de muchos otros que le siguieron, incluido Batman, ya que su concepto inspiró el nacimiento de otros superhéroes. La Edad de Oro de los cómics se considera así, debido a que en ese periodo nacieron personajes como Linterna Verde, Alan Scott, en All American Comics número 16 en junio de 1940, Flash, Jay Warrick, en Flash Comic número 1 de 1940, John Jones, también conocido como Detective Marciano en Detective Comics número 255 en 1955, Aquaman en Morphin Comics número 73 de 1941 y muchos más. Aunque cada uno aparecía en un correspondiente cómics, todos estaban bajo el sello de DC. En la revista All Star Comics número 3 de 1940 apareció el primer grupo de superhéroes de la editorial y de la historia, la Sociedad de la Justicia de América, creado por el editor Sheldon Mayer y el escritor Gordon Fox, en donde incluían al Dr. Fate, Ant-Man, el Spectre, Sandman, Atom, Flash, Green Lantern y Hawkman, como héroes fundadores del grupo. A medida que pasaba el tiempo, el grupo tuvo una buena recepción, pero los cómics en general comenzaron a caer en popularidad, así que a finales de la década de los 50, el editor general de DC, Julius Schwartz, tuvo una genial idea. Los héroes se habían quedado pegados en épocas pasadas, había que modernizar los conceptos conocidos hacia ese entonces o crear cosas nuevas. En órdenes dadas a sus escritores, había que reinventar lo que se conocía hasta ahora y la jugada le resultó, ya que DC tuvo un rebrote en sus ventas. Algunos superhéroes fueron reinventados, por ejemplo John Brom y Gil Kane en Showcase número 22 crearon a Hal Jordan, el nuevo Linterna Verde. Flash también fue actualizado, Barry Allen era ahora el nuevo Velocista Escarlata y hacía su aparición en Showcase número 4, y así con varios personajes más. Este se puede imaginar el primer reinicio del universo DC. Claramente no es lo mismo que conocemos hoy en día, pero el reinventar a los héroes dio la posibilidad de crear cosas, elementos, historias desde cero. Dan un nuevo impulso a la editorial y atrayeron a nuevos lectores. Como sus antecesores, estos nuevos héroes, o mejor dicho, renovados héroes, se unieron para formar la Liga de la Justicia, el equivalente a la Sociedad de la Justicia. Con esto también comenzó el concepto de tierras paralelas, ya que a pesar de renovar sus principales personajes, no se dejó de publicar las antiguas historias y las nuevas tomaban rápidamente un espacio en los lectores. Para que este concepto fuera bien entendido, los personajes de la Liga de la Justicia pertenecían a Tierra 1 y los personajes de la Sociedad de la Justicia eran de Tierra 2. En septiembre de 1961, los escritores decidieron poner ese concepto en práctica, ya que involucraron a Flash de ambas tierras en una aventura, que se repitió en varias oportunidades, desencadenando la historia en Crisis en Tierra 1 y Crisis en Tierra 2, en donde las agrupaciones de héroes colaboraron para luchar en contra de sus respectivos rivales. Hasta 1985 las constantes reuniones entre los superhéroes de ambas tierras y otras más eran constantes y hasta esa fecha obviamente nacieron muchos más personajes. Esto provocó que los escritores crearan el multiverso, en donde se incluían las tierras paralelas. Pero esto produjo, como era de esperarse, una confusión muy grande. Personajes como Superman y Batman habían sido publicados ininterrumpidamente desde sus respectivas creaciones, pero otros como Flash y Linterna Verde tenían nuevas versiones que no compartían con sus antecesores. Otras tierras que se crearon fueron Tierra 3, era la versión villana de los héroes conocidos, Tierra Prime, que era el mundo real y que interactuaba por medio de la metaficción,
Tierra S fue creada para albergar héroes de otras editoriales que fueron compradas por DC, como el Capitán Marvel, al igual que Tierra X, que contenía a los Freedom Fighters. Para corregir errores de continuidad, los propios escritores se justificaban con que algunas aventuras ocurrían en un universo y otras en otra tierra. Ante esta confusión tan grande, que incluso complicaba a los propios guionistas, los escritores Mark Wolfman y Len Wein le propusieron al vicepresidente de DC Comics, Dick Giordano, hacer una historia para regular todo aquello. Primero le plantearon hacer la historia del universo DC, en la cual se explicaba paso por paso y de forma ordenada los acontecimientos que llevaron a la creación del universo DC, pero se enfrentaba a los problemas de las tierras paralelas dentro del multiverso. Ante ello, la historia tomó un giro. Ahora no se contarían los acontecimientos, se reestructuraría todo el universo DC, pasando a convertirse en DC Universe Crisis en Tierras Infinitas. Hasta el día de hoy, esta es la saga más importante que se ha escrito, ya que cambió completamente la estructura que se tenía y formó una nueva, que sirvió para ordenar las cosas. Este se transformó en el primer reboot de DC, que ahora incluía el título de universo que antes no tenía. Hasta aquí la primera parte de los reinicios del universo DC Comics. Quedamos justo en la antesala de lo que es Crisis en Tierras Infinitas. En nuestra segunda parte explicaremos de qué va esta saga, las consecuencias que tuvo y lo que es DC Comics hasta nuestros días. Les agradezco por seguirnos todas las semanas en las video reseñas. También los dejo invitados para que se suscriban aquí abajo en nuestro canal de Todo Un Poco para estar pendientes de todos nuestros videos. Además los dejo invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales. Todos los links están en la descripción del video. Por mi parte me despido y nos encontramos la próxima semana con una nueva video reseña.